Yo quiero dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra serie de enseñanzas que hemos titulado precisamente Alabad a Dios porque Él es bueno. Y hoy estamos ya en la parte número 5 y al igual que en nuestras reuniones anteriores, yo quisiera invitarles a que juntos podamos leer ese Salmo capítulo 106, de donde hemos tomado ese título y en donde Dios, en su deseo, en su voluntad y como un mandamiento nos manda, nos insta a alabar a Dios. Dice el Salmo capítulo 106, verso 1, dice: aleluya, aleluya, alabad a Dios. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hemos dicho que este es el deseo de Dios, la voluntad de Dios y aún un mandamiento de Dios para todo ser humano, ya sea que este ser humano sea cristiano, se haya convertido a Dios verdaderamente, haya nacido de nuevo o aún no sea cristiano. Hemos hablado también acerca de cuál es esa verdadera alabanza que agrada a Dios. Hemos hablado de que bíblicamente esa alabanza que agrada a Dios es el acto de exaltarle, es decir, levantar muy en alto su nombre por encima de todas las cosas o por encima de todas las personas. Pero también hemos dicho que es honrarle, y honrarle significa manifestarle respeto, manifestarle aprecio, amor, darle el lugar que se merece en nuestras vidas, el primer lugar. Pero también, ¿verdad? Hemos dicho que es el acto de exaltar y honrar a Dios, ¿verdad? Con palabras a través de expresiones o frases que exaltan a Dios, o bien a través de salmos, a través de himnos o cánticos espirituales. Yo quiero leerles brevemente en un libro del Antiguo Testamento, para aquellos que gustan anotarse, el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 5, tome parte del verso 12 y el verso 13, en donde podemos ver aquí a un pueblo que está delante de la presencia de Dios, cuando el rey Salomón está dedicando el templo que él había construido a Dios, un templo lleno de esplendor, y él está ahí dedicando el templo con los sacerdotes, los levitas y el pueblo. Y dice así, dice: y los levitas cantores, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas, dice, y cantaban todos a una para alabar, dice, y dar gracias a Dios. Y alababan, dice, a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Aquí vemos cómo la alabanza a Dios con palabras puede ser a través de cánticos como estas personas, pero también a través de expresiones o frases que lo exaltan. Pero decíamos que para que esa alabanza tenga el agrado de Dios, sea una verdadera alabanza, una alabanza que Dios recibe, debe ir acompañada de ¿qué dijimos? De hechos. Porque es fácil alabar, es fácil decir, pero ¿qué de esa alabanza que nace de nuestras vidas, de nuestros hechos? Y decíamos que además de palabras debe ir acompañada con hechos que son frutos dignos de arrepentimiento, hechos que son frutos de una vida que ha sido transformada realmente, no una vida mejorada, no la misma vida vieja mejorada, como sucede tristemente en muchas personas que todavía van guardando resabios, diría yo, pecados ocultos ahí en su corazón, que no quieren abandonar, no quieren confesárselos a Dios con un corazón arrepentido, ¿verdad? Y pedir perdón. No, con vidas transformadas por el poder y la misericordia de Dios. Hechos fruto de vidas que le honran, como decíamos, manifestándole respeto, amor y dándole ese primer lugar que Él se merece, el trono de nuestro corazón. Decíamos que son frutos de vidas rendidas a Él, a su señorío.
Vidas que le han recibido como su Salvador, ciertamente, pero también como su Señor, porque Él es Señor y Salvador. Y no podemos recibirlo como Salvador sin antes recibirle como Señor. Y decíamos que hechos que son frutos de vidas caracterizadas por ese amor con que solo a Dios debemos amar. ¿Y cómo es ese amor? A ver, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, pero también hechos fruto de una vida caracterizada por gratitud y obediencia a Dios y por servicio a Dios. Hemos estado hablando de que hay muchas razones por las cuales alabar a Dios. Primeramente porque Dios es Dios, porque Él es Dios y no hay Dios fuera de Él, punto. Ya eso es razón suficiente para alabarle. Pero también decíamos que en el Salmo capítulo 103, verso 1 en adelante, encontramos 14 razones por las cuales alabar a Dios, seamos cristianos o no cristianos aún. 14 razones de las cuales ya hemos venido exponiendo algunas, y el día de hoy vamos a exponer la octava razón. Yo quisiera que leyéramos el Salmo 103, por favor, verso 1 en adelante, en donde hemos tomado o estamos tomando estas 14 razones. Y dice el salmista, y este es el rey David, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre, ¿qué dice aquí? Guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y continúa diciendo el rey David: porque Él conoce nuestra condición. Se recuerda que somos polvo. Él conoce nuestra formación, es otra forma de traducirlo. Él se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hoy yo quisiera compartir con ustedes la octava razón de por qué cristianos y no cristianos aún debemos alabar a Dios. Y quiero hacerlo con la ayuda de Dios, con la ayuda de su Santo Espíritu y su palabra, la Biblia. Y para eso yo quisiera que nuevamente viéramos en ese Salmo capítulo 103 verso 9, en donde encontramos esta octava razón para alabar a Dios. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Yo quiero decirles que por la importancia que tiene esta octava razón, yo he decidido dividirla en dos partes. La primera parte es: no contenderá para siempre. Y la segunda parte que estaremos viendo posteriormente es: ni para siempre guardará su enojo. No contenderá para siempre. Dios no contenderá para siempre. Yo quiero decirles que ahí mismo en la Biblia, todas las respuestas están en la Biblia. Yo quiero decirles, amados, que cuando alguien hable con usted acerca de Dios y su palabra, yo quiero
yo quiero pedirles que siempre le digan a esta persona, oiga, ¿y dónde dice eso en la Biblia? A ver, muéstreme eso en la Biblia. Yo quiero pedirles que no solo lean el verso, sino que lean el contexto del verso. Que no solo lean el texto, sino que lean el contexto de ese verso. Para que realmente, ¿verdad?, su conocimiento, su doctrina, su fundamento doctrinal esté basado en la palabra de Dios y no en doctrina de hombres o en dogmas, como suele suceder. Yo quiero decirles que Dios no contenderá para siempre por una sola razón. Y esa razón la encontramos allá siempre en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, verso 16, donde podemos leer todos juntos lo que Dios dice a través de este hombre de Dios, el profeta Isaías. Dice, porque no contenderé para siempre. Dice, no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. ¿Por qué razón? Pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Pues decaería ante mí el espíritu, dice, y las almas que yo he creado. Yo quiero decirles que Dios contiende con el hombre por amor al hombre. Dios contiende con el ser humano, Dios contiende o Dios ha contendido con usted y conmigo por amor a nosotros, como ya veremos más adelante, con un propósito, y ese propósito es siempre para nuestro bien. Pero además Dios deja de contender con el hombre o no contiende para siempre con el hombre. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra formación. Él es el que nos hizo. Él es el alfarero y nosotros su barro. Él es nuestro creador y nosotros sus criaturas. Y Él sabe que si Él contiende con nosotros por amor a nosotros, para nuestro mayor bien, pero no deja de contender en un momento determinado, si Él no deja de contender en un momento determinado, si Él contiende para siempre con nosotros, aún nosotros, dice que decaería nuestro ánimo delante de Él. No lo podríamos soportar. Esa es la realidad. No podríamos soportarlo. En esta octava razón para alabar a Dios, encontramos tres preciosas verdades y a la vez dos promesas de Dios para todos los que estamos aquí presentes. Estamos en esta octava razón para alabar a Dios. La primera verdad es que Dios contiende con el ser humano. La primera verdad es que Dios contiende con el ser humano. La segunda verdad, que es a la vez una promesa, es que aunque Dios contiende, no contenderá para siempre. Y la tercera verdad, que es también una preciosa promesa, es que ni para siempre guardará su enojo. Y vamos a meditar acerca de esta primera verdad y de esta segunda verdad. Esta primera verdad es: Dios contiende con el hombre. Dios contiende con el ser humano. Dios ha contendido infinitas veces en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida. De eso todos tenemos que estar seguros y lo vamos a entender cuando estudiemos a continuación cuál es el significado de la palabra contender. Quiero decirles que la palabra contender que se usa en este verso 9 del Salmo 103 tiene varios significados y entre ellos son luchar. Óigalo bien, contender es luchar, contender es disputar, contender es debatir con argumentos o argumentar. Contender, cuidado, también es ser adversario. Contender es presentar una queja. Es presentar una queja en contra de alguien. Contender también es lamentarse por causa de alguien con esa persona. Pero también contender es confrontar. Contender es reprender a alguien. Y finalmente, contender es presentar cargos. Es presentar cargos en juicio en contra de alguien. Contender, en resumen,
indica una lucha. Indica una lucha, indica un enfrentamiento con una persona con palabras y ojo, la mayor parte del tiempo. Cuando leemos no contenderá para siempre. Y de ahí podemos inferir que Dios contiende con el ser humano, que Dios lucha con el ser humano, que Dios está enfrentado o se enfrenta con el ser humano, que Dios debate con argumentos con el ser humano, que Dios presenta una queja en contra de alguien, o que Dios se lamenta por causa de alguien con esa persona, o por causa de lo que alguien hizo con esa persona, o cuando vemos que Dios está en ese confrontar y reprender a alguien, en este caso el ser humano que decide de manera obstinada y necia vivir esa práctica de pecado o esa vida de práctica de pecado, en lugar de convertirse a su Dios y creador y redentor. A mí me impresiona sobremanera el gran amor de Dios que se manifiesta en el hecho de que Dios contienda, que Dios debata con argumentos. ¿Por qué razón me impresiona el gran amor de Dios y la gran paciencia cuando Dios contiende con el ser humano pecador? Porque no sé si ustedes se acuerdan, seguro estoy que sí, que cuando Dios hizo la creación completa, ¿qué sucedió? ¿Saben qué sucedió? Dice la Biblia, la palabra de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y a continuación nos dice Dios en su palabra, para los que gustan anotar, en Génesis 1, ¿verdad? Desde el verso 2 y 3 en adelante. ¿Saben qué dice a continuación? Dice, y dijo Dios. Dice, y dijo Dios. ¿Y qué creen que pasó? Después que Dios dijo, la tierra siguió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Sí o no? No. En la Biblia leemos en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo ven? Dijo Dios, Dios pronunció una palabra a todo aquello que estaba en desorden, en tinieblas. Dijo Dios, sea la luz, y se hizo la luz. Y luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y dice, y fue así, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Y vemos que a través de la creación continuamente dijo Dios, y fue así. Hay dos palabras que se repiten a lo largo de la narración de la creación. Dijo Dios y fue así. Dijo Dios y fue así. De modo que este universo maravilloso que tenemos, este universo creación de Dios, fue creado por medio de la palabra de su poder y fue así y punto. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con ese ser humano? ¿Qué pasa con nosotros que hemos sido también creados por Dios? ¿Qué pasa con ese ser humano que fue creado por Dios con el mismo poder de su palabra? ¿Saben qué pasa con el ser humano que fue creado por Dios por el mismo poder de su palabra y por la obra de sus manos? Y por la obra de sus manos. Que cuando Dios nos dice, así sea, ¿qué dice el ser humano? No, Señor. ¿Sí me entienden? Cuando Dios dice, haz esto, haz lo otro, ¿qué dice el ser humano? Ah, no, Señor. No. Por eso Dios tiene que contender, tiene que luchar, tiene que
que debatir con argumentos o argumentar. Por eso Dios tiene que venir y presentar una queja. Por eso Dios tiene que venir y confrontar una y otra vez y reprender una y otra vez a una persona. Y finalmente y tristemente, estoy seguro, para Dios tiene que presentar cargos en juicio contra de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios dijo y la naturaleza obedeció. Y cuando Dios dice algo al hombre, el ser humano, amador de sí mismo más que de Dios, amador de los deleites temporales más que de Dios, amador del pecado más que de Dios, ¿saben qué hace cuando Dios dice, haz esto, haz lo otro? Dice no. Y lo más terrible es que cuando Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, ¿es para bien de quién? ¿Para bien de Dios o para bien nuestro? Para bien nuestro. Dígame usted, ¿qué no es esta insensatez de parte del hombre? ¿Qué no es locura de parte del hombre? Claro. Pero también es una gran muestra de amor. Es una gran muestra de misericordia de parte de Dios para con nosotros. Es una gran muestra de su paciencia, ¿sí o no? Levanten la mano aquí los que son padres y madres de familia. Por favor. Gracias. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo adolescente, haz esto, recoge esto, guarda esto, lleva esto, y viene y no lo hace? Y vas y ¿qué le dices? Oye, pero si te dije que lo hicieras hace media hora, ¿cuándo lo vas a hacer? Ya, ahorita lo voy a hacer. O te dice, no lo voy a hacer. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué mi hermano nunca hace nada? ¿Por qué siempre me lo pides tú a mí? ¿Por qué como si fuera yo el único que vive en la casa? ¡Pobre de mí! Y ahí vas paciente y le dices, mira, hazlo por favor. Hazlo por favor. En media hora voy a ver si está hecho esto y espero que ya esté hecho. Y ahí está el padre y la madre contendiendo con el hijo, con la hija, ¿sí o no? En la mañana, oye, ¿para dónde vas así peinado, así con esa gelatina para la escuela? No, ni te van a devolver, papá. Mira, ¿sabes qué? No quiero tener problemas, no quiero ya más detenciones ni deméritos. Mira, échate agua en ese cabello, peínate bien. Mira, ¿cómo vas ahí sin faja? ¿Qué te pasa, muchacho? A ver esa falda, hija, debajo de la rodilla, dicen en la escuela, y tú arriba de la rodilla. ¿Por qué le subiste el ruedo? A ver, bájame el ruedo ya, que vamos tarde. Y la hija no lo hace y el hijo no se peina como tú quieres. Y le dices, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hija? ¿Sabes qué es eso? Contender, debatir, luchar, presentar una queja en contra de alguien, confrontar, reprender. ¿Sabes qué cosas? Pero es lo mismo que Dios hace con el ser humano. Es lo mismo que Dios hace con el ser humano. ¿Cómo, te preguntarás, contiende Dios con el ser humano? Óigalo bien, mientras el ser humano, hombre o mujer, no se convierta a Dios. Mientras el ser humano, hombre o mujer, no importa la edad, no importa la posición social, no importa cuánto conocimiento tenga o no, no importa la raza, no importa ni aún la religión, mientras el ser humano no se convierta a Dios y no se arrepienta de todos sus pecados. Además, no confíe en Jesús y le haga su Señor y Salvador. Mientras el ser humano no nazca de nuevo, siempre, óyalo bien, siempre habrá una lucha. Siempre habrá una lucha entre Dios y ese ser humano que no ha sido regenerado, que no ha nacido de nuevo. Y eso a mí me preocupa porque luego mucha gente dice, no, pastor, si yo yo soy de cuna evangélica, o yo nací en la iglesia tal, yo acepté a Cristo hace un año, hace 15, hace 20, usted no sabe, yo he servido y todo, pero realmente no ha habido esa conversión, no ha habido ese nuevo nacimiento. No ha habido esa transformación sobrenatural de su vida que Dios hace por medio del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo. Mira, mientras no haya eso, aunque la persona diga, yo creo en Dios, yo creo que la Biblia es palabra de Dios, yo creo que en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo creo en el Espíritu Santo, yo me congrego, me he congregado siempre. Mire, yo
Yo oro, yo leo la Biblia, yo predico, yo doy de mis bienes para que la causa de Dios y el reino de Dios se extienda. Pero mientras no haya habido esa conversión, mientras no haya habido ese nuevo nacimiento, yo quiero decirle que siempre, a cada momento, cada día, siempre habrá una lucha entre Dios y usted, entre Dios y ese ser humano que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué razón va a haber esa lucha? Se pregunta usted. Si la persona ha cambiado, ok, todavía sigue practicando un pecado por ahí, todavía sigue ahí en sus pecadillos, ¿verdad? Minimizando pecados, ¿verdad? Pero viera cómo ha cambiado. Ahora lee la Biblia, le habla a otros de Dios. ¿Por qué razón, predicador? Siempre, óigalo bien, siempre habrá esa lucha entre Dios y ese ser humano, hombre o mujer. ¿Por qué razón? Primeramente porque Dios y ese hombre o Dios y esa mujer siempre van a tener formas de pensar diferentes. Y estas formas de pensar diferentes son generalmente opuestas. Óigalo bien. Son generalmente opuestas. Pero no solo van a tener formas de pensar diferentes. Dios y esas personas van a tener intenciones y motivaciones diferentes. Es más, intenciones y motivaciones para hacer las cosas totalmente opuestas. Dios y esas personas no solo tendrán diferentes formas de pensar, intenciones y motivaciones diferentes y opuestas, sino diferentes y opuestos puntos de vista. Aquí es donde Dios dice, porque mis caminos, ¿qué? No son tus caminos. Y por eso es que Dios dice, ni mis pensamientos son, ¿qué? Tus pensamientos. Porque mientras la persona no esté convertida a Dios verdaderamente y no more en él o en ella el Santo Espíritu de Dios, mira, no va a haber unidad, no va a haber uniformidad, no va a haber uniformidad de manera de pensar, no va a haber unidad o uniformidad de intenciones y motivaciones, no va a haber unidad, ¿verdad?, con Dios y él o ella en cuanto a su punto de vista con respecto a todas las cosas. Pero no solo eso, siempre va a haber una lucha entre Dios y ese hombre o esa mujer, porque van a tener sentimientos diferentes, sentimientos opuestos. Pero no solo eso, habrá diferencia entre Dios y esas personas, porque siempre amarán con un amor diferente, con un amor diferente. Dios amando con un amor ágape, estas personas amando con un amor eros, carnal, pasional, sensual, y a lo más noble que pueden llegar es amar con el amor filos, o con el afecto fraternal o el afecto natural. Y no solo eso, ¿por qué va a haber una lucha siempre entre Dios y estas personas que aún persisten en vivir una vida de práctica de pecado y se resisten a convertirse a Dios? Va a haber una lucha porque aún las cosas que hagan y la forma de hacer las cosas o la forma de decir las cosas van a ser diferentes. Y tristemente, mientras Dios y esta persona estén en esta lucha, yo quiero decirles que Dios va a ser su adversario. Dios va a ser su adversario y no su padre como muchos creen. Y no su padre ni su amigo como muchos creen. ¿Sí se entiende? Yo quiero decirles que cuando Dios contiende por amor, por su pura misericordia con una persona que todavía no se ha convertido a Dios, que no ha nacido de nuevo, no solamente habrá una lucha, sino que habrá una disputa. Va a haber un debate con argumentos. Y estos argumentos que Dios va a extraer para debatir con esta persona, con argumentos, son siempre argumentos ¿de dónde? De la Biblia. Amén. Yo quiero decirles que el propósito de esta disputa o este debate
entre Dios y la persona no convertida tiene un propósito. ¿Cuál va a ser siempre ese propósito? No es el mero acto de contender. No es el mero acto de contender. No es porque Dios no tiene tiempo, no tiene nada que hacer, entonces viene y dice, bueno, voy a contender con fulano, con fulana, con fulana. No. Tiene un propósito y ese propósito va a ser convencer al pecador. Convencer a la persona que aún vive practicando un pecado o varios pecados. ¿Y de qué le quiere convencer? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué le quiere convencer? ¿O de qué le quiere convencer? Primeramente le quiere convencer de cuál es su verdadero estado espiritual. Porque engañoso y perverso ¿es qué? Es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué pasa? El pecado, nos dice Dios a través del escritor de Hebreos, engaña a la persona. Y más que el pecado engañar a la persona, Satanás viene a engañar a la persona que está aún practicando el pecado, aunque se dice cristiana, y le dice, no hombre, ¿qué te preocupas si tú eres hijo de Dios ya? No hombre, ¿qué te preocupas si esto es poco a poco? ¿De qué te preocupas si Dios te comprende? ¿De qué te preocupas si Dios te entiende? No hombre, ¿de qué te preocupas? Eso es legalismo y estamos bajo la gracia. Entonces, el propósito de esa disputa, de ese debate con argumentos entre Dios y el pecador que se resiste a convertirse a Dios, siempre va a ser, óigalo bien, el convencer a cada pecador, primeramente ¿de qué? De su verdadero estado espiritual. De cómo Dios le ve realmente a causa de sus maldad y de sus pecados. ¿Qué nos dice Dios en la Biblia? Que Dios miró, dice Dios, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, dice, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En otras palabras, Dios nos mira, Dios sabe quiénes somos, ¿sí o no? Dios le ve a usted, y Dios me ve a mí. Y muchas veces lo que Dios ve en nosotros, lo que Dios ve en usted, no es lo que usted realmente cree que Dios está viendo. Muchas personas creen que realmente están agradando a Dios. Muchas personas creen que aún haciendo pecados, sirviendo a Dios, están agradando a Dios y que Dios les mira con agrado y que Dios mira con agrado el servicio que hacen. Y dice Dios, no. Dice, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Y qué pasó? No se la recibió. Y Caín se enojó, ¿sí o no? Dice Dios, ¿por qué contiendo? Quizás si un ángel, un serafín se acerca a Dios, ¿verdad? Y le dice, Señor, ¿por qué contiendes tanto con ese hombre? ¿Por qué contiendes tanto con esa mujer, Señor? Si tú eres el Dios todopoderoso, el Rey soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, que ante tu palabra todo el universo fue creado y porque se hizo tal como tú dijiste. ¿Por qué contiendes tanto con ese hombre? ¿Por qué contiendes tanto con esa mujer? Para mostrarles su verdadero estado espiritual, para mostrarles cómo yo los veo realmente a causa de su maldad y sus pecados, sería la respuesta de Dios. Para mostrarles cuáles son las consecuencias de seguir practicando sus pecados, de seguir viviendo en esa vida de pecado egoísta. Sus consecuencias aquí en esta vida, en la tierra, pero también sus consecuencias en la vida eterna. ¿Y cuáles son las consecuencias? No solo en la vida del que hace el pecado, sino en la vida de su prójimo, de los que le rodean. Y todo esto, diría Dios, todo esto para que se conviertan, todo esto para que se vuelvan a mí, todo esto para que yo los perdone, para que yo los salve, para que sean mis hijos y para que sean mis hijas. Un ejemplo de cómo Dios contiende con el ser humano que practique el pecado.
que ama los deleites temporales del pecado y que día con día rechaza arrepentirse y convertirse a Dios. ¿Podría ser Dios hablando a la mente, hablando a la conciencia de ese pecador o pecadora? ¿Por medio de qué? Por medio de su santa palabra, la Biblia, o por medio de su Santo Espíritu, con el propósito de hacerle meditar, de hacerle entender, de convencerlo, óigalo bien, de convencerlo. Y tomando un ejemplo de Dios hablando a la mente del pecador, a su conciencia, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, podría ser el tratar de hacerle entender cuáles son las consecuencias del pecado en su vida, pero no solo en su vida, sino en la vida de las personas que lo rodean. Y déjeme decirle que esto Dios generalmente lo hace a base de preguntas o a través de preguntas directas que cada ser humano debe de meditar, de reflexionar antes de darle una respuesta a Dios. ¿Cuántas veces has estado en la quietud de tu cama ahí, de tu cuarto, y de repente, ¡pum!, se te viene una pregunta de parte de Dios? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? La persona se aturde y inmediatamente, como eso le causa preocupación, angustia, trata de quitar ese pensamiento de su mente cuando es Dios el que en su gran amor y misericordia está contendiendo con él o con ella. ¿Para qué? Para llevar a esta persona a reflexionar, para llevar a esta persona a meditar acerca de ese aspecto en el cual Dios está contendiendo con él y con ella, y para que esta persona dé una respuesta a Dios. Partiendo de nuestro ejemplo de Dios, hablando a la mente, a la conciencia del pecador, tratando de hacerlo reflexionar de las consecuencias del pecado en su vida y en las que lo rodean, Dios podría traer una sola pregunta a su mente: ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues haciendo ese pecado? ¿Por qué sigues en tus enojos? ¿Por qué sigues en tus rabietas? ¿Por qué sigues en tus iras? ¿Por qué sigues en tus celos? Oye, ¿que ya no puedes dejar de mentir? ¿Por qué sigues en tus mentiras? ¿Te gustaría a ti que te mintieran? Oye, ¿por qué sigues codiciando a la mujer de tu prójimo, el hombre de tu prójimo? ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Oye, ¿por qué sigues codiciando los bienes ajenos? Oye, ¿por qué sigues en fornicación? ¿Por qué sigues en adulterio? Por decir algunas cosas. ¿Por qué persistes en pecar? ¿No entiendes que cada vez que tú continúas viviendo esta vida de práctica de pecado, no entiendes que cada día que tú no te conviertes a mí y por el contrario sigues viviendo esta vida de pecado, tu corazón se endurece, tu corazón se endurece, tu conciencia se cauteriza, de modo que luego terminas llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo? De modo que después ya no te importa, ni sientes el más mínimo pesar o remordimiento de conciencia, como dicen muchos por ahí, cuando lastimas, cuando ofendes a Dios y a tu prójimo. Dios le podría decir: ¿por qué persistes en vivir en esa vida de maldad y de pecado, en lugar de renunciar a ella y pedirme perdón a mí de corazón? ¿Por qué persistes haciendo eso? ¿Qué no ves que cuando tú haces eso, no solamente lastimas a Dios, sino lastimas a tu prójimo? Y cuando hablo de prójimo es próximo, los más cercanos, los que luego generalmente nosotros decimos amar: un esposo, una esposa, un padre, una madre, un hijo, una hija, vecinos, compañeros de trabajo, amigos. Dice Dios: ¿qué no ves que los lastimas? ¿Qué tan ciego estás? ¿Qué tan ciega estás? ¿Qué no puedes ver que cuando tú pecas contra ellos, además de pecar contra mí, dice Dios, y lastimarme a mí, dice Dios, los lastimas a ellos? ¿Qué no ves, dice Dios, que viviendo esa vida de pecado egoísta destruyes mucho bien? Un pecador destruye mucho bien, dice Dios a través de el escritor de Eclesiastés, a través de Salomón. Un pecador, un pecador, dice, destruye mucho bien. ¿Qué no ves, dice Dios, que estás destruyendo mucho bien? Estás destruyendo tu matrimonio, estás destruyendo tu hogar, estás destruyendo a tus hijos, estás destruyendo tu familia.
Es más, dice Dios, el trabajo que yo te di, el empleo que yo te di para proveer para ti, para tu familia, ¿qué no ves que lo estás destruyendo también? Y ahí está Dios argumentando con el ser humano. ¿Por qué persistes en pecar? ¿Por qué persistes en seguir viviendo así? ¿Qué no ves que además de todo esto que te he dicho, tu pecado trae consecuencias terrenales? Por causa de tu pecado, hoy tienes enemistad con fulano y fulana. Por causa del pecado, los esposos han roto la relación. Viven en la misma casa como extraños. Por causa del pecado, mira la relación tuya, padre y madre, con tus hijos, dice Dios. No eran así cuando tenían 3 años. Pero míralos ahora a los 12, míralos a los 15. ¿Qué no ves que tu pecado fue lo que provocó este trastorno en la relación? No le eches la culpa a las hormonas de la adolescencia, dice Dios. Dice Dios, ¿qué no ves que hay problemas entre ti y tu mejor amigo y tu mejor amiga? ¿Qué no ves que hay problemas entre tú y tu padre y tu madre? ¿Qué no ves que por causa del pecado hay enemistad entre ti y tu hermano o tu hermana? Tu suegro o tu suegra. Dice Dios, ¿qué no puedes ver? ¿Qué estás tan ciego ya? Además de tener el corazón duro y la conciencia cauterizada. Y ahí está Dios contendiendo con el ser humano. Yo pregunto aquí, ¿qué necesidad tiene Dios de hacer todo esto con el ser humano? ¿Qué necesidad tiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué necesidad tiene? Ninguna. Pero ahí está Dios contendiendo. ¿Cómo contendió conmigo? Claro que contendió conmigo. Y seguro estoy que está contendiendo con ustedes y ha contendido con ustedes. Me atrevería a decir que entre más Dios nos ama, ¿sabes qué va a hacer Dios entre más Dios nos ama? Va a contender más aún. Con este propósito de convencernos, de quitarnos la venda, de hacernos entender cuál es nuestro verdadero estado espiritual. Cómo Dios realmente nos ve. Y no como nosotros nos vemos, o el pastor nos ve, o el cura nos ve, o el amigo nos ve. No, como Dios nos ve. ¿Y cuáles son estas consecuencias terrenales del pecado que estamos viendo? Y déjate las enemistades con Dios y con el prójimo. Luego vienen pleitos, ¿sí o no? Hay gente que ya no quiere ni siquiera llegar a su casa y dice, llegar a mi casa. Comienzan los pleitos. Además de consecuencias terrenales como enemistades y pleitos, hay amargura, hay resentimiento, hay soledad, hay depresión, hay ansiedad, hay desesperación, hay algunas enfermedades por causa del pecado. Y finalmente muchas personas se suicidan y con ello la muerte. Pero ¿y qué de las consecuencias eternas? Dice Dios. Si esto te parece mucho, las consecuencias eternas son más devastadoras. Las consecuencias eternas de seguir viviendo esa vida de pecado son la muerte espiritual, es decir, la separación eterna de Dios en el lago de fuego y azufre, que es el infierno. Pero cuando Dios, oiga bien, contiende con el ser humano, no solo hay lucha, no solo hay un debate con argumentos. Cuando Dios contiende con el pecador que se resiste a entregarse a Él por amor y gratitud, siempre Dios va a estar confrontándolo. Siempre Dios va a estar reprendiéndolo por sus pecados. Eso sí le voy a decir, no lo va a dejar en paz. Dios no lo va a dejar en paz. Siempre va a estar ahí Dios en su gran amor y misericordia, confrontándole y reprendiéndole por su pecado. Ya sea a través de la Biblia, cuando lea la Biblia, ya sea a través de una predicación, cuando asista a escuchar una predicación, o ya sea a través de un cristiano o de una cristiana verdadera que le ame y que no quiere que esa persona se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero déjeme decirle que también cuando Dios contiende con el ser humano, que no quiere convertirse a Él, que menosprecia su gracia y su salvación y a ese bendito y precioso Salvador, Dios le va a manifestar, le va a expresar una queja continua y no una alabanza. Y no una palabra de aprobación. A mí me da pesar ver gente engañada que dice que es cristiana, pero con sus hechos lo niegan.
que dicen, ay, es que Dios ha de estar bien agradado conmigo. Dios ha de estar bien agradado conmigo. No, Dios no tiene palabras de alabanza y de aprobación para esa persona, sino solamente tiene palabras de queja, expresiones de queja para con esta persona. Y si pudiéramos oír esas expresiones de queja de Dios para con esa persona o para contigo, siendo más específicos, que aún no te conviertes a Él en arrepentimiento y fe en Jesús para ser salvo, ¿qué crees que Dios diría? A ver, díganme aquí, ayúdenme, díganme 2 quejas de las que Dios tendría contra esa persona. ¿Cuáles serían? A ver, mande. Falta de amor. ¿Por qué no me amas? Otra. ¿Qué más tengo que hacer para que te conviertas a mí? Exacto. ¿Por qué no me amas? ¿Qué más tengo que hacer para que te conviertas a mí? Mira, desde los cielos, desde la gloria, envié a mi Hijo amado, el justo, a morir en esa cruz. Y mira la forma en que murió. Y murió no porque Él haya cometido pecado, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Murió por ti, murió en tu lugar. Llevó el castigo que tú tenías que llevar. ¿Por qué entonces no me amas? ¿Por qué entonces no amas a mi Salvador, que es Cristo el Señor? ¿Qué más tengo que hacer? Otra queja natural sería: ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué eres tan egoísta al grado de solo amarte a ti mismo, de solo interesarte en tu bienestar, en tu gozo y en tu paz? ¿Por qué no eres capaz de amarme a mí, que no he hecho otra cosa más que amarte? ¿Por qué no eres capaz de amar a tu prójimo? Esa persona con la que convives día a día, esa persona con quien dices amar o a quien dices amar, pero nada más es del diente al labio. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan egoísta y no amas más que a ti mismo, a ti misma? Porque eres incapaz en tu egoísmo no solo de amar, sino de preocuparte por el bienestar de tu prójimo, del que está a tu lado, del que tú escogiste para vivir con él o con ella. O de esos hijos que no pidieron venir al mundo, pero ya están ahí y son tuyos, carne de tu carne y sangre de tu sangre, dice Dios. ¿Cómo eres capaz en tu egoísmo de no preocuparte por el bienestar de ellos, por la felicidad de ellos, por la paz de ellos, o aún por la extensión del reino de Dios, la extensión de mi reino, diría Dios? ¿Cómo es posible, dice Dios? ¿Cómo es posible que sigas siendo tan rebelde para conmigo si lo único que yo quiero para ti es tu bien? Es que te vaya bien, es que ya no sufras. ¿Por qué eres tan rebelde conmigo? ¿Por qué eres tan insensible? ¿Por qué no te importa lo que yo siento cuando tú pecas contra mí? ¿Cómo me duele en mi corazón cuando tú pecas contra mí? ¿Por qué no te importa lo que yo quiero? Lo que yo deseo, cuánto más si eso es para tu mayor bien y el de tus seres queridos. Dice Dios: ¿por qué menosprecias mi misericordia? ¿Por qué menosprecias mi perdón, mi salvación y mi Salvador? Rechazando cada día esa invitación que yo te hago de venir a mí con un corazón contrito y humillado, arrepentido, abandonando tus pecados, rechazando tus pecados, aborreciendo tus pecados y suplicándome que te ayude a vivir una vida recta, pero también suplicándome que te perdone de todos tus pecados. Otra queja de Dios en esa contención o ese acto de contender con el hombre es: ¿por qué dices amarme con tus labios? ¿Sí o no? ¿Por qué dices amarme con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí? ¿Por qué dices amarme con tus labios, pero tu corazón está lejos de mí? ¿Por qué dices amarme con tu boca, pero con tus hechos lo niegas? Porque dices amarme con tu boca, pero con tus hechos lo niegas. Queja de Dios, ¿verdad? Otra podría ser: ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Pero no haces lo que yo te digo que hagas. ¿Por qué?
Y creo que habrían muchas quejas más, ¿verdad? Y finalmente déjeme decirle que Dios disputa con una persona que aún no es cristiana, que aún no es salva, que aún no ha nacido de nuevo. Finalmente, presentando cargos o pruebas en contra de él o de ella. De modo que todas esas obras pecaminosas han venido siendo escritas desde que la persona tiene uso de razón, 11 años quizás hasta hoy. Y han venido siendo escritas todas estas obras porque Dios ha estado presentando cargos contra él o ella en lo que se conoce como los libros de las obras. ¿Para qué? Para que esas personas que han rehusado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la salvación de Dios, puedan ser juzgadas el día del juicio final, en donde Dios va a juzgar a todos estos pecadores y pecadoras que menospreciaron la gracia de Dios por medio de Jesucristo, y en donde van a salir a relucir todas esas obras, todos esos cargos que Dios fue presentando contra él o contra ella desde que tenía 11 años de edad. En el libro de Apocalipsis, en la palabra de Dios, en el capítulo 20, verso 12, podemos leer juntos. Dice el apóstol Juan: y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿dónde? De pie ante Dios. ¿A dónde estaban? De pie ante Dios. ¿Y qué dice aquí? Y los libros fueron abiertos. ¿Y los libros fueron qué? Abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y lea conmigo, por favor. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay pastores que he cometido tantos pecados, dice, que ya hasta se me olvidaron. Qué pena que se te olvidaron, pero a Dios no se le olvidaron. ¿O crees que sí? No, no se le olvidaron. Es más, no solo no se le olvidaron. ¿Sabes qué dijo Dios? Anoten otro más. Otro cargo más en contra de fulano de tal. Otro cargo más en contra de fulana de tal. Y otro más, y otro más, y otro más. Y aquellas páginas van siendo llenadas. Y el día del juicio final, estarán los muertos delante de Dios. Estarás ahí delante de Dios. Si menospreciaste su misericordia, su grande salvación y su bendito y precioso Salvador, estarás ahí y te preguntarán tu nombre completo. Aunque Dios ya lo sabe, pero para que sea notorio a todas las multitudes que estén ahí, a todos los millones. Juan Alberto Pérez Pérez, y la gente va a decir: ¿quién sigue? Juan Alberto Pérez Pérez. Y ahí van a aparecer todas las obras, las que hiciste en público, pero también las que hiciste en privado, las que te escondiste para hacerlas. Ahí está. Y ahí van a aparecer. ¿Por qué? Porque Dios, contendiendo contigo, finalmente fue presentando cargos una y otra vez contra ti. Y esa acta de los decretos que te era contraria, queriendo Cristo tomarla y morir en la cruz con ella en sus brazos para lavarte y limpiarte de todos tus pecados, no pudo ser una realidad. Esa acta de los decretos no pudo ser quitada de en medio de ti y de Dios. De modo que cuando preguntaran tu nombre y lo buscasen primero en el libro de la vida, dirían: aquí está escrito, aquí está, sí, aquí está. Y luego, ¿y qué de los libros de las obras? No hay nada, Señor. Todo en blanco. Página por página, en blanco, en blanco. ¿Por qué? Porque un día exacta esos libros, lo que estaba escrito ahí, exacta de los decretos que te era contraria, Cristo mismo la tomó con él y en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Están lavados y están perdonados todos estos pecados cometidos por esta persona.
Todos estos cargos que Dios puso en contra de esta persona han sido quitados. La persona ha sido declarada absuelta. La persona ha sido declarada inocente. Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario quitó esa acta de los decretos. Todo lo que estaba en esos libros, todos esos cargos, los lavó y los limpió con su sangre preciosa. El día que tú te arrepentiste de corazón y dijiste no más a esta vida egoísta, a esta vida de maldad, de pecado, no más a ofender a ese Dios tan bueno y misericordioso que solo me ha amado y a quien yo le he pagado con maldad. Qué triste, qué vergüenza. Y dijiste, Señor, ayúdame a ya no más volver a vivir esta vida de pecado, a no volver atrás. Ayúdame, guárdame en el momento de la tentación, pero también lávame y límpiame, Señor. Lávame y límpiame, Dios. Lávame y límpiame. Jesús, toma esa acta de los decretos que me es contraria y quítala de en medio. Quítala, Señor. Lava y limpia con tu sangre todos los cargos que están escritos en esas páginas, en cada página de los libros de las obras. Pecados que yo cometí conscientemente y egoístamente, sí es cierto, ahora me duele, pero no puedo retroceder el tiempo, Dios. No puedo retroceder el tiempo, Jesús. Solo me queda una cosa. Si no podemos retroceder el tiempo, ¿qué nos queda? Ya los cargos están ahí, el acta de los decretos ya está ahí lista, esperándonos a que llegue el día del juicio para que Dios nos condene. ¿Qué es lo único que queda? Arrepentirnos de todo corazón y suplicar perdón, misericordia. ¿A quién? A Dios, que puede y quiere perdonarnos. Pero ¿saben qué hace el ser humano pecador? Por ese deleite temporal del pecado, se aferra a su pecado como el náufrago se aferra a una tablita en alta mar. Y le dice a Dios, no. ¿Y sabes qué hace Dios? Dice, está bien. No. ¿Sabes qué hace Dios? Primera y gran verdad de esta octava razón que hemos visto hoy. Dios contiende, sin estar obligado, contiende. Por su amor, contiende una y otra vez. Una y otra vez. Amén. ¿Cuántos entendimos esto hoy? No tienes que levantar tu mano, pero si tú sigues viviendo una vida de pecado, habiendo contendido Dios siempre y aún hoy, Dios te trajo para contender contigo hoy con argumentos bíblicos acerca de la locura de seguir viviendo esa vida egoísta de pecado. ¿Cuántos estarán dispuestos a decir, ciertamente, bueno ha sido Dios, malo he sido yo, justo ha sido Dios, injusto he sido yo, amoroso ha sido Dios, desagradecido o mal agradecido o ingrato he sido yo? Pero ya se acabó, ya no quiero más de esta vida. Primeramente, porque no quiero ofender y lastimar a ese Dios tan bueno, que en lugar de condenarme, Dios ha contendido, ha debatido con argumentos conmigo, me ha reprendido, me ha exhortado, ha luchado conmigo literalmente con palabras. Cuán grande es el amor de Dios. ¿Cuántos estarán dispuestos ante ese gran amor de Dios que Dios les ha demostrado? No solamente, como decíamos en el canto, al venir a morir por nosotros cuando no lo merecíamos, sino por contender con nosotros cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos estarán dispuestos a decir ciertamente
Justo eres, injusto soy. Bueno eres, malo soy. Dios de amor eres, ingrato soy. Ingrata soy. Y puedas decir, Señor, a tus pies me rindo. Señor, a tus pies me entrego. Señor, toma mi vida. Toma mi vida para primeramente lavarla y limpiarla de toda mi maldad. Yo me encargué de ensuciarla, Dios. Yo me encargué de ensuciarla cada día desde los 11, 12 años de vida, pecando una y otra vez. Señor, pero no puedo retroceder el tiempo ya. Señor, no puedo lavarla yo mismo, aunque me lave con lejía. La mancha de mi pecado permanecerá, Señor, pero tú sí puedes hacerlo. Tú sí puedes y quieres hacerlo. Lávame y límpiame más y más de mi maldad. ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a Dios esto? Esto es un acto voluntario, es un acto consciente. Es algo que debes hacer y debes hacerlo hoy. Debes hacerlo hoy. Y a veces, no sé, discúlpanme si insisto, pero ¿sabes tú si vas a vivir para mañana? ¿Sabes tú si vas a estar aquí el próximo domingo que continuemos hablando acerca de esta octava razón por la cual alabar a Dios? Porque no contenderá para siempre. ¿Sabes tú si vas a estar vivo o viva? ¿Tienes garantía? No, no tenemos. No tenemos. ¿Por qué no tomar esta decisión hoy? Puede ser aquí, puede ser en tu casa, buscando un lugar apartado y no dejándote guiar por emociones, sino por convicción, por lo que Dios te ha ido mostrando ya en la medida que ha ido argumentando contigo o debatiendo contigo con argumentos o contendiendo contigo en su gran amor y misericordia. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque contiendes ciertamente. Señor, la tierra y todo lo que hay en ella, Dios, se formó por el poder de tu palabra. Tú dijiste si fue hecho. Pero aquel que fue la cúspide de tu creación, Señor, el hombre, el ser humano, tristemente a tu palabra se revela. Tristemente a tu palabra se revela. Tú nos diste libre albedrío y en ese libre albedrío podemos volver a ti o podemos rechazarte. Señor, que cada argumento que tú nos has dado, cada argumento que tú nos has dado sea un argumento a favor, que impacte nuestras mentes, pero también nuestros corazones para volver a ti. Con un corazón contrito, avergonzado, humillado, triste por haber pecado contra ti y nuestro prójimo, por haberte pagado mal o por haberte pagado con tanto mal todo el bien que nos has hecho. Señor, aunque esta enseñanza, Señor, como parte de el que tú contiendes con ellos, termine de dar los argumentos necesarios para que se vuelvan a ti los que aún no se han vuelto, para que se conviertan a ti los que aún no lo hacen, Señor, para que sean salvos, para que sean perdonados, nuevas criaturas, y no para que su corazón se endurezca, su conciencia se cauterice, se vuelvan ciegos, insensibles, Señor. Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.